Bueno, pues estamos ya en el capítulo 5 de la primera carta de Juan, esta joya que estamos compartiendo. Yo no diría que analizando hasta el fondo, sencillamente como creyentes pues estamos compartiendo esta palabra y nos edificamos. Vamos entonces a este capítulo, lo dividiremos al menos en dos sesiones. Tendremos la primera del 1 al 12 y vamos a empezar leyéndolo. Dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El verso 7 que voy a leer ahora, luego hablaremos de él un poquito más despacio, porque en muchos manuscritos no viene, Entonces, pero yo lo voy a leer. Estamos leyendo la Reina Valera y sigo adelante. Porque tres, dice el verso 7, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna, esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué nos está diciendo Juan? Mira, aquí hay una doctrina y a mí me recuerda a las clases de religión que teníamos en bachiller. Y según el concilio de Trento y tal, el que no crea esto, tal, será considerado hereje y tal. Está Juan hablando aquí de un depósito de doctrina y mucho cuidadito, si lo crees, si no lo crees, en este sentido de que los cristianos tienen que tener un depósito de creencias adecuado y si no, no son cristianos y tal. No. Aquí Juan está hablando de algo mucho más nuclear. Se trata de la persona y de la obra de Cristo. Fijaros que la Iglesia, si no es cristocéntrica, no es nada. De hecho, los credos, los Nicea, Calcedonia, etc., ¿qué es lo que afirman fundamentalmente? La persona y la obra de Cristo. Son cristocéntricos. Yo no tengo ningún reparo en recitar y decir lo creo, el credo que normalmente se recita en las misas católicas y en algunas confesiones protestantes históricas que también tienen esa costumbre. Son credos de muchos siglos atrás y, como digo, todos son cristocéntricos. Claro, hablamos de doctrina, en este caso, doctrina con respecto a Cristo, doctrina con respecto al Hijo de Dios.
es de lo que está tratando este capítulo. Y claro, hoy día eso de la palabra doctrina en un mundo posmoderno, que suena a dogma, parece que mentalmente todo lo que suene a doctrina y todo esto pues tiene que ver con una falta de libertad, de fanatismo, de ostracismo. Claro, el posmodernismo tiene que ver con la posverdad. No hay absolutos. La verdad es relativa. Todos tenemos razón, dice un pensador, tengo aquí una nota, se llama Martín Adam, dice, todos tenemos razón porque ninguno la tiene. Los hechos no son importantes, lo que es importante es lo que digamos de los hechos. Y esto es verdad para mí, si para ti no lo es, pues tendrás otra verdad y las dos son válidas. No, aquí Juan, con lo que respecta a la doctrina de Cristo, es contundente. Así que bueno, no quiero yo decir que no haya un cuerpo doctrinal, que incluso en la epístola de Judas habla de la fe entregada a los santos. Y esa fe pues es el testimonio apostólico, evidentemente, todo lo que tenemos ahí en el Nuevo Testamento. Bueno, dicho esto, no vamos a ir por las ramas, vamos a la primera parte del del versículo 1, cuando dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree. Bueno, reitero lo que he dicho en el sentido de que la doctrina en la Biblia no es un depósito de creencias de letra que puede llegar a ser letra muerta, ¿no? Funciona como un plano. Un plano, si es correcto, o un mapa, si es correcto, voy bien orientado. Orientado, en este caso, orientado en la vida, claro. Si no es correcto, me pierdo. Si no es correcto, no llego al objetivo que se propone. Y esto es lo que nos está diciendo la importancia de tener este plano correcto con respecto a la persona de Cristo. Porque aquellos falsos maestros, fijaros como la carta siempre está señalándolos, que está combatiendo, ¿no? en esta carta, y que estaban persuadiendo a los creyentes a decirles que esto no es así y tal, y tenían aquellas ideas extrañas acerca de Cristo y todo esto. Bueno, pues predicaban un evangelio que nos salva. En realidad, yo diría que la cosa no es tan complicada. Si Jesucristo no es Dios y hombre a la vez, no puede ser Salvador. No podría ser el mediador entre Dios y el hombre, el sacerdote que intercede por nosotros, la víctima que se ofrece en nuestro lugar, el Dios con nosotros, el resucitado victorioso que está entronizado por Dios como Rey de Reyes y Señor de Señores, como dice el apóstol Pablo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el cielo hay un hombre glorificado, que es Dios y hombre. Así que volviendo a lo que acabamos de leer, creer en Cristo, aquel que cree que Jesús es el Cristo, dice que es nacido de Dios. Esto es más que un credo, claro. ¿Eres nacido de Dios o no eres nacido de Dios?
Si estás diciendo que Cristo es el Logos, el Logos que se encarnó, que es el sacrificio para el perdón de mis pecados, de tus pecados, que tu esperanza está puesta en Él, en su venida, que te ha capacitado para amar a Dios y a tus hermanos, que te hace estar tranquilo cuando te presentas delante de Él. Eres de Cristo, has nacido de nuevo, tienes una realidad en tu vida. Dios ha hecho una gran obra en ti, nos está diciendo Juan. Has nacido de nuevo, has nacido de Dios. El que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Dios ha hecho una gran obra y te ha sellado con el Espíritu Santo. Muy interesante, ¿verdad? Que cuando Juan habla de que somos hijos de Dios, emplea el término hijos en el sentido de engendrar. Somos engendrados. Cuando lo emplea Pablo, es complementario. Habla de adopción, pero adopción es una palabra, en la cultura grecorromana era ser o tener todos los derechos de la familia que te adoptaba, igual que los derechos de los nacidos en el hogar, su nombre, su herencia, etcétera, etcétera. Así que has nacido de nuevo. Juan, recordadlo, ¿no? En el Evangelio. Yo veo tanta coherencia entre el Evangelio y esta carta, que se ve que ha salido del mismo lugar, de la misma pluma. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es lo que Juan nos está diciendo. Así que si esto es así, pues se ha producido un milagro en tu vida. Amas a Dios. Decía Karl Barth, que era uno de los teólogos más reputados del siglo XX, muy profundo, un tanto difícil de leer, pero algunas de las cosas a mí al menos se me han quedado grabadas. Él decía de sí mismo: el gran milagro es que yo pueda amar a Dios. ¿Es verdad? ¿Lo amas? Es el milagro que Dios ha hecho en ti. No acudes a la religión como un camino para acercarte a Dios, sino que te has encontrado con Dios, lo conoces, le amas, porque Él primero te amó a ti, claro. Y ocurre algo importante, que es lo que sigue la segunda parte de este primer versículo. Y todo aquel que ama al que engendró, ¿quién es el que engendró? Dios. Ama también al que ha sido engendrado por Él. ¿Quiénes son los que han sido engendrados por Él? Tus hermanos, que han nacido de nuevo exactamente igual que tú. Así que amo al Padre, por tanto amaré a mis hermanos, nacidos de nuevo igual que yo por el poder de Dios. ¿Y cómo sé que amo a Dios? Bueno, parece que estoy hablando de un cierto subjetivismo. Lo hay, claro, es evidente, pero ¿hay alguna otra prueba? Cuando eso es una realidad en mi vida, y lo sigue diciendo ahí, cuando cumplimos sus mandamientos. Cuando hay un hijo obediente, es señal de que ama a su padre.
Y cuando esto ocurre, pues por instinto, incluso en la esfera natural, amo a mis hermanos. ¿Amo yo a mis hermanos? Bueno, pues vamos a la raíz y comprobamos si amamos a Dios. Y esto está implicando que si amo a Dios, realmente también estoy amando a mis hermanos, que me preocupo por ellos, ¿es así? Que oro por ellos, ¿es así? Que si veo una necesidad, me preocupo y la atiendo, ¿es así? Porque otra cosa es ser tan generalistas, ¿verdad? Que, bueno, sí, claro, yo amo a Dios y amo a mis hermanos. Y a veces, pues, eso de amo a mis hermanos, casi estamos diciendo, no les hago ningún mal. Y no se amar no es cuestión de no hacer mal, sino de hacer bien. Vamos al verso 3. Pues este es el amor, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sigue diciendo un poco lo mismo, ¿no? Amar a Dios es que esos mandamientos, que para la persona religiosa es una carga, recordemos cómo Jesús a aquellos fariseos les habló de que ponían cargas a la gente que ni siquiera ellos mismos las podían llevar. El haz esto, no hagas lo otro, que si ayuno, que si no ayuno, que si diezmo, que si no diezmo, que si oraban no sé cuántas veces al día, que si repetían la ley de memoria cada día y bueno, incluso se ponían una especie de cajita allí atada en la frente y todas estas cosas con versículos y bueno, estas cosas, ¿no? Bueno, pues esto, bueno, lo saco a colación en el sentido ilustrativo. Pero ahora, según lo dice el texto, no tiene por qué ser una carga los mandamientos. Llevad mi yugo, ¿recordáis esta frase? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando Cristo te acompaña, las cosas cambian absolutamente, no estás solo en la pelea. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y os haré descansar. Y lo decía en este contexto, de aquellos ya que cargados de religiosidad, de intentar cumplir la ley. ¿Es fácil la obediencia a Dios? ¿Es fácil seguir a Cristo? No habla de negarse a sí mismo, parece que no es demasiado fácil. ¿Cómo puede decir Jesús aquello y a la vez exigir fidelidad absoluta? Una vez Jesús dijo, mirad, si vosotros siendo malos, claro, comparativamente con Él, ¿no? Con Dios, si vosotros siendo malos sois capaces de dar a vuestros hijos esto y lo otro y lo demás allá, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Claro, si has nacido de nuevo, si tienes el Espíritu Santo es tu ayudador, es el que, como diría Jesús, yo me voy, pero ahora estoy con vosotros, pero cuando venga el Espíritu Santo estaré en vosotros. Es un privilegio. Y el Espíritu Santo actúa. El andar conforme al Espíritu nos aparta del andar conforme a la carne. No lo olvidemos nunca.
Y en el verso 4 pues nos dice que los mandamientos de Dios no son difíciles de cumplir entonces porque has nacido de nuevo. Es decir, que el Espíritu Santo te fortalece, te ayuda, te hace... ¿Recordáis aquella frase de Filipenses? Que Dios produce en ti el querer y el hacer por su buena voluntad. Fíjate, lo que antes aborrecías, o al revés, lo que antes querías, cómo cambia todo. Lo que antes aborrecías, qué rollo, ¿no? La religión y Dios y no sé qué, y tener que hacer esto y lo otro. No, la cosa ha cambiado absolutamente. Ahora estoy deseando de encontrarme con Dios. El orar no es una carga, es un privilegio. Qué bueno, puedo invocar a Dios. Y Dios metafóricamente inclina su oído, como el padre cuando le llama al hijo, papá. Y claro, el padre es más alto. Y se inclina el oído, ¿qué dices? Así hace Dios con nosotros. ¡Qué maravilla! Fijaros qué distinto es eso al cumplimiento por las energías carnales de cada uno de intentar cumplir los mandamientos. Dios produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Así que Dios trabaja en nuestra mente, en nuestro corazón, diríamos en nuestra voluntad, nos hace desear y nos da fuerzas para obrar. Así que por favor dejemos a un lado lo que se llamaba antiguamente la ascética, ¿no? Decían los místicos sobre todo del siglo XVI y todo esto, que hay mucho escrito acerca de eso, que para llegar a esa unión con Dios y tal, hay que pasar por la ascética. ¿Y qué era la ascética? La ascética viene de ascender, tratar el cuerpo con dureza, ayunar, incluso golpearse y hacer esto y lo otro. Ese perfeccionamiento que viene de uno mismo, de la carne. Bueno, nosotros no vamos a hacer eso, pero a lo mejor podemos tergiversar un poquito las cosas. Si hago tal cosa y tal otra, voy a estar más cerca de Dios. Claro, si no la hago, voy a estar más lejos. Oye, si me levanto por la mañana y dedico tanto tiempo a la oración y dedico tanto tiempo a leer la Biblia, pues voy a estar más cerca de Dios. Y tomar aquello también como una obligación religiosa. ¿Os imagináis alguien que diga, que tenga novia y que salga del trabajo a, yo qué sé, a las 6 de la tarde y diga, otro día más, qué fastidio, tener que ir a buscarla, tener que ir a verla, y, qué rollo? No estaría muy enamorado esa persona, es evidente. Creo que estaría mirando al reloj, ay, qué bien, que van a dar las 6 de la tarde y voy a estar allí en la puerta del trabajo y la voy a ver y vamos a estar juntos. Es esto, esta es la diferencia. La oración como deleite del creyente, la meditación en la palabra como deleite también. Ese es el problema de la ascética, que entiende, yo debo esforzarme por subir. Y la cosa es al contrario. Dios se ha esforzado por bajar. Bajar a identificarse contigo, a abrazarte. Menudo trabajo. A responsabilizarse de nuestros pecados. El Verbo se hizo carne y levantó su tienda, su tabernáculo entre nosotros.
Y no digamos cuando vemos la cristología aquella de Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, en naturaleza de Dios, en morfé, esa palabra que quiere decir eso, siendo en morfé de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació, se despojó, y ahí le vemos bajando. ¿Para qué? ¿Qué trabajo el que ha hecho Dios para poder rescatarme? Para poder dar un grito al final de Apocalipsis. Y allí Dios en su morada dice, este es el tabernáculo de Dios para con los hombres. Allí toma la morada de Dios para con los hombres, viviendo en la misma habitación. Le ha costado trabajo, ¿eh? No hay ascética, hay agradecimiento. El amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo, no nos deja otra alternativa, nos aprieta pensando esto, que uno murió por todos. Luego todos murieron para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que todo está relacionado, con la realidad del nuevo nacimiento. Y cuando esto sucede es cuando lo que nos está diciendo Juan, hay victoria. La victoria ante el mundo que te quiere llevar por aquí. No tengo fuerzas, son terribles las fuerzas, me quieren conformar con a hacer igual que los demás, que piense igual que los demás, que haga lo mismo que los demás. Un momento. Está hablando de tener el Espíritu Santo. Por lo tanto, tú no eres igual. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Todo eso que se quiere inyectar en nuestra mente, en nuestro estilo de vida, en nuestros deseos, en nuestras metas, pues todo eso hay victoria garantizada. Es la fe que hizo posible personajes como Abraham, como Moisés, como miles de hermanos nuestros que llegaron a vencer al mundo, incluso poniendo sus vidas. En el verso 5 se nos va a decir, ¿crees realmente que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, te lo hago en forma de pregunta. ¿Crees en el Logos, o la palabra, o el verbo, que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que mostró al Padre, que dio su vida, que resucitó, que fue entronizado, que está sentado en el trono de Dios, como he dicho antes, como el hombre glorificado, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad? ¿Crees que es el que intercede por ti, el que volverá en gloria y gran poder? Pues entonces, no lo dudes, Dios te capacita para seguir adelante venciendo al mundo. Y ahora ya llegamos al versos 6 y 7, que ya os anuncié que hay algo que contar allí. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y ahora aparece este texto que está en la Biblia Reina Valera, estaría en la versión King James, en inglés, y en las que salen de la Reforma. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Bueno, pues esto, el versículo 7, que hablaría tan abiertamente de la Trinidad, evidentemente, los tres son uno, Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, pues hay muchos manuscritos en los que no está. Y estos especialistas
que incluso ponen nombre técnico a las cosas, le llaman la coma joanina. Bueno, ¿de dónde viene el problema? Bueno, pues nunca ha habido ningún problema hasta el siglo XIX, y ahora explico. Todos los textos en los cuales se traducían las Sagradas Escrituras era el texto llamado texto Receptus, que es el que elaboró Erasmo de Rotterdam, de los cuales salieron pues Biblias como la he dicho antes, la Reina Valera en el caso de español y la King James, caso de inglés y tal. Y no había ninguna discusión, eran los textos llamados bizantinos. Algunos les llaman el texto mayoritario porque la tradición de la Iglesia siempre ha sido la de estos textos. ¿Qué ocurre? Pues que en el siglo XIX, estoy hablando, no soy un especialista, pero podéis buscar más información. En el siglo XIX pues aparecen otros manuscritos, por ejemplo el de el sinaítico, en un monasterio de Santa Catalina, creo que se llamaba, casi lo rescatan de la basura, o que empleaban allí los monjes para pues tener papel para otros usos. Bueno, y entonces, anda, pues ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos unos manuscritos, anda, pues son mucho más anteriores a los del texto, a los textos que tradicionalmente hemos estado traduciendo. Y entonces, pues, el otro es el llamado texto también Códice Vaticano. Y a partir, sobre todo, de estos dos textos, y alguna cosita más por ahí, pues aparece el aparato crítico. Y dice, bueno, vamos a ver, textos más numerosos o textos más antiguos. Y ahí empieza una lucha entre especialistas, que no es ahora mismo el motivo de alargar, o sea, de desarrollar esto, porque tampoco yo sería la persona más adecuada. Pero empiezan a decir, mira, empiezan a establecer reglas. Cuando veamos que en un versículo es más cortito, pues tiene más razón de ser que el otro, porque seguramente que los escribas que copiaban, pues lo que hacían era intentar explicar el texto y añadían y ponían notas y todas estas cosas, y empiezan a establecer una serie de reglas, y ahí tenemos a los, diríamos hoy, la crítica textual pues va por ahí. Pero claro, por otra parte, el hecho de que los textos tradicionales o el mayoritario, el bizantino, el receptus, el que manejamos tradicionalmente en la iglesia, etcétera, en las iglesias desde siempre, el que sean más modernos, les quita valor. Pues te dirán los críticos, muchos de ellos, sí, sí, claro, porque el más antiguo está más cerca del original. ¿Y quién me dice a mí que esas copias, que aunque sean más modernas, segura puede ser que esas copias sean copias de manuscritos mucho más antiguos, pero que no se han conservado los anteriores? Porque tampoco es lo mismo conservar códices en Bizancio, o sea, en Bizancio, los llamados bizantinos, que en Alejandría. Alejandría es un clima seco, se conserva muchísimo mejor los textos alejandrinos, estos que estoy diciendo, y los otros pues se conservan bastante peor. Entonces ha habido más copias por deterioro, no lo sé. De todas maneras, el hecho de que este texto no existiera, vamos a decir que tengan razón los que lo defienden, no pasa nada, porque la Trinidad como tal queda muy acreditada en todo el Nuevo Testamento. Entonces, bueno, pues no nos perdamos en eso. Y la idea que está diciendo aquí Juan, sobre todo, es que Jesús vino mediante agua y sangre. ¿Por qué? ¿Os acordáis en otra sesión de la herejía de Cerinto? Mira, no, había un Cristo celestial allí, parecido a las ideas platónicas. Allí estaba en el cielo y pues poseyó a Jesús. ¿Cuándo lo poseyó? En el bautismo. Y a partir de aquí tenemos a ese Jesús que hace milagros, etcétera, etcétera. Pero cuando va a la cruz,
pues ese Cristo desaparece y ya deja al Jesús desposeído de Cristo. Fijaros qué barbaridad. Entonces, claro, Juan dice, no, 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 no. Vino mediante agua y sangre. El Cristo de la cruz es el Cristo. El mismo Cristo del bautismo. Así que está rebatiendo la herejía gnóstica de Cerinto. Y es muy importante, porque esta herejía ha tomado forma actual, también. Cuando se habla del Cristo, del Jesús histórico, que no tiene nada que ver con el Cristo de la fe, porque el Cristo de la fe ya no se dice que vino del cielo, no, no, el Cristo de la fe es el inventado por la subjetividad, por la fe de las primeras comunidades cristianas, y no tiene nada que ver. Bueno, entonces lo que Juan está diciendo, bueno, todo esto, el agua, la sangre, avalado por el Espíritu Santo, por el testimonio, estos tres concuerdan. Así que no solo el testimonio apostólico. Recordad, cuando venga el Consolador, Él dará testimonio de mí. La evidencia en el bautismo, la evidencia de la Escritura que había de dar su vida por nosotros en rescate. Así que tenemos el testimonio del Espíritu Santo en el creyente también, que es lo que dice el verso 10, ¿verdad? Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Un testimonio dado por Dios mismo. Y estas son las implicaciones tremendas que terminamos leyendo, los versos 11 y 12. Este es el hecho. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Esto es objetivo. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. No está en la religión, no está en la ascética, no está en el conocimiento, está en su Hijo. Recordad, en Él estaba la vida, dice Juan en su Evangelio. En palabras de Pablo, estar en Cristo es participar de la vida de Cristo. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, seréis vosotros manifestados también con Él en gloria. Compartir la vida con Cristo. Y si la vida está en su Hijo, pues ven a tomarla. Así que no es cuestión, como decía al principio, asumo la doctrina correcta acerca de Cristo, de la Biblia, de la Iglesia, de la doctrina fundamental, de lo que muchos llaman sana doctrina, practico la religión cristiana. No es eso. La cuestión es, ¿tienes al Hijo? El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿No tienes al Hijo? Pues no hay matices, blanco o negro. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de claro. Hasta la próxima sesión.